la intromisión del domicilio es la comisión de un delito en flagrancia, puesto que en 2007 la primera sala de la Suprema Corte determinó que es constitucionalmente válido la intromisión al domicilio sin una orden judicial previa cuando se actualiza la flagrancia delictiva, es decir, cuando se sorprende a una persona cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. La Suprema Corte argumentó que, en estos casos, la autoridad policial no requiere una orden de cateo para entrar en el domicilio particular en el que se está ejecutando el delito, ya que, en ese supuesto, el artículo 16 constitucional permite a cualquier particular, y con mayor razón a la autoridad, detener al responsable, además de que el Estado, como garante de los bienes de la sociedad, debe de actuar inmediato en casos de flagrancia. Sin embargo, en 2018, la Suprema Corte delimitó cuándo se estaría ante una flagrancia que justifique la intromisión al domicilio sin orden judicial, conforme al actual artículo 16 constitucional. Los supuestos son cuando se irrumpe en el lugar al momento en que su interior se esté cometiendo un delito, por lo que quien irrumpe debe tener datos ciertos, desde una percepción directa, que permitan considerar razonablemente que posiblemente se está cometiendo un delito, o cuando después de ejecutado el delito en un lugar distinto, el responsable es perseguido inmediatamente. ¿Alguna vez te has preguntado en qué casos la policía puede entrar legalmente a tu domicilio? Quédate en este video y conoce en qué casos, en México, la policía puede ingresar en tu domicilio y cuándo resultaría inconstitucional que lo haga. La Constitución mexicana, en su artículo 16, establece el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Este artículo establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Además, el derecho a la inviolabilidad del domicilio no solo se encuentra reconocido en la Constitución mexicana, sino también en tratados internacionales ratificados por México, como el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales prohíben las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, familia, domicilio o correspondencia de una persona. Pero, ¿qué constituye este derecho? La primera sala de la Suprema Corte, en el amparo directo en revisión 2420-2011, explicó que la inviolabilidad del domicilio constituye una manifestación del derecho fundamental a la intimidad, es decir, el ámbito reservado de la vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, sea de autoridades o de particulares, en contra de su voluntad, puesto que este derecho protege un espacio de acceso reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima, denominado domicilio. Ahora, la Suprema Corte explicó que el domicilio es cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, aun cuando sea ocupado temporal o accidentalmente, por lo que la protección a la inviolabilidad del domicilio también es aplicable a todo espacio cerrado en el que el individuo pernote y tenga guardadas las cosas de su intimidad, ya sea de manera permanente, esporádica o temporal, como puede ser la habitación de un hotel. Sin embargo, como todo derecho, la inviolabilidad del domicilio no es absoluta, pues acepta excepciones. Así, la primera sala ha reiterado que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental que impide que se efectúe ninguna entrada y registro en el domicilio, salvo que se actualice una de las tres excepciones a este derecho, que son la existencia de una orden judicial conforme al artículo 16 constitucional, la comisión de un delito en flagrancia y la autorización del ocupante del domicilio. Ahora, veamos cada excepción. La primera excepción es que exista una orden judicial previa que cumpla con los términos del artículo 16 constitucional, en la que deba motivarse la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la injerencia del domicilio. El artículo 16 constitucional establece que la orden judicial de cateo única y exclusivamente puede expedirla la autoridad judicial, cumpliendo con los siguientes requisitos: que conste por escrito, que exprese el lugar que ha de inspeccionarse, que precise la materia de la inspección, que se levante un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Así, la Suprema Corte resolvió que en caso de que la orden de cateo no cumpliera con los anteriores requisitos constitucionales, tanto la orden misma como las pruebas obtenidas de ella son inexistentes legalmente y no tienen valor probatorio, pues de no haberse realizado el cateo, tales actos no hubieran existido. La segunda excepción que justifica la intromisión del domicilio es la comisión de un delito en flagrancia, puesto que en 2007 la primera sala de la Suprema Corte determinó que es constitucionalmente válido la intromisión al domicilio sin una orden judicial previa cuando se actualiza la flagrancia delictiva, es decir, cuando se sorprende a una persona cometiendo un delito o inmediatamente después de haber
haberlo cometido. La Suprema Corte argumentó que, en estos casos, la autoridad policial no requiere de una orden de cateo para entrar en el domicilio particular en el que se está ejecutando el delito, ya que, en ese supuesto, el artículo 16 constitucional permite a cualquier particular, y con mayor razón a la autoridad, detener al responsable, además de que el Estado, como garante de los bienes de la sociedad, debe de actuar inmediato en casos de flagrancia. Sin embargo, en 2018, la Suprema Corte delimitó cuándo se estaría ante una flagrancia que justifique la intromisión al domicilio sin orden judicial, conforme al actual artículo 16 constitucional. Los supuestos son cuando se irrumpe en el lugar al momento en que su interior se esté cometiendo un delito, por lo que quien irrumpe debe tener datos ciertos, desde una percepción directa, que permitan considerar razonablemente que posiblemente se está cometiendo un delito, o cuando después de ejecutado el delito en un lugar distinto, el responsable es perseguido inmediatamente hasta ahí. La última excepción es que el ocupante autorice a los agentes que ingresen a este domicilio. Sin embargo, esta autorización debe cumplir con ciertos requisitos. En principio, la primera sala precisó que para que sea válida la autorización, no debe ser un supuesto que requiera de una orden judicial, y que quien autorice la entrada realice los actos necesarios para permitirla, y no invoque su derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ahora, la Corte estableció los siguientes 4 requisitos del consentimiento. Primero, quien autoriza la entrada debe ser mayor de edad y no tenga restricción para obrar, pues se trata de la renuncia de un derecho, por lo que se requiere que la persona sea consciente de la trascendencia del acto. Segundo, el consentimiento debe ser consciente y libre, por lo que no debe existir error, coacción, actos de violencia o intimidación por los agentes de policía. Tercero, el consentimiento debe ser expreso, por lo que la autoridad deberá constatarlo por escrito u otro medio que facilite su prueba. Y cuarto, el consentimiento debe ser para un objeto determinado, sin que pueda ampliarse a otros supuestos diferentes de la finalidad por la que fue autorizada la intromisión por el particular. No obstante, la Corte precisó que esta excepción se da en casos diferentes al de la orden judicial de cateo y al de la flagrancia, como por ejemplo en los casos en los que la policía responde a un llamado de auxilio de un particular, por lo que la autorización del habitante no puede ser entendida en el sentido de permitir cateos disfrazados. De modo que la autoridad no puede ignorar el requisito constitucional de contar con una orden judicial de cateo porque solicitó al ciudadano que le permitiera ingresar a su domicilio, pues el registro del domicilio debe ser con motivo de una petición del ciudadano para que los agentes acudan para atender una emergencia. Como vimos, el derecho fundamental a la inviolabilidad de tu domicilio te protege de que nadie entre ni registre tu domicilio, salvo que exista una orden judicial, cuando exista un delito en flagrancia o que el ocupante autorice la entrada. Por lo que, si el agente de policía pretende entrar a un domicilio sin que se den las anteriores excepciones, resultaría inconstitucional y violatorio del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, protegido por la Constitución mexicana y los tratados internacionales de derechos humanos. Si te gustó el video, dale me gusta, y si quieres saber más del derecho y de los derechos con que cuentas, suscríbete al canal. Se cierra la sesión.